En El Salvador todo el mundo tiene miedo. Nosotros salimos, pero no sabemos si vamos a volver. Ahora somos la única fuerza vivas en estas comunidades y es que pedimos ahora la reivindicación de ellos. Los testimonios salvadoreños que acabas de escuchar describen una de las épocas más duras del país. Un tiempo en que las calles estaban dominadas por pandillas salvajes que robaban, violaban y mataban gente inocente a sangre fría. Tal fue la brutalidad de esos grupos que la nación se transformó en la más peligrosa del planeta por la cantidad de asesinatos diarios que se registraban. El pueblo vivía con miedo hasta que hubo un giro radical con nombre y apellido: Nayib Bukele. La prioridad del presidente y su gobierno fue cazar y hacer pagar por sus crímenes a cada uno de los pandilleros. En esta entrega de Militarmente vamos a conocer en detalle el ambiente salvaje que se vivió tiempo atrás y cómo es el polémico presente que incluye un estado militarizado y cárceles que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Comencemos con el video. Desde 1979, El Salvador se vio sumergido en un conflicto salvaje entre la Fuerza Armada y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Debido a la brutalidad de la guerra civil, 500,000 de salvadoreños se exiliaron a los Estados Unidos, principalmente a la ciudad californiana de Los Ángeles. Pese al sol perpetuo y las hermosas playas, la vida en el exterior no fue sencilla para los migrantes, y de inmediato surgió la necesidad de protegerse de la brutalidad policial y la miseria. Es por eso que muchos exiliados se unieron a pandillas mexicanas como Clanton 14. Con el tiempo, esto dio lugar al surgimiento de grupos netamente salvadoreños como la Mara Salvatrucha 13 o MS-13 y Barrio 18. Inicialmente fueron aliadas, pero en 1989 comenzó una salvaje rivalidad que dura hasta el presente. Años después, en 1992, el gobierno salvadoreño a cargo de la Alianza Republicana Nacionalista firmó acuerdos de paz con los milicianos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, terminando con más de 12 años de conflicto armado en El Salvador. Sin embargo, en 1996, mientras la democracia salvadoreña estaba apenas estrenándose, el gobierno de Estados Unidos inició una política de deportación de criminales convictos a sus países de origen. Los primeros vuelos llevaron a suelo salvadoreño a los más peligrosos integrantes de MS-13 y Barrio 18. Al llegar, los jefes buscaron marcar su territorio y para ello necesitaron un ejército de pistoleros. Es por eso que prometieron poder y protección a cientos de reclutas, en muchos casos huérfanos que no tenían cómo mantenerse y encontraron en el crimen una salida de la miseria. A otros los obligaron a unirse con violencia y amenazas de muerte. Why are so many young people joining the gangs right now? El tejido social de nuestra sociedad está tan roto, tan quebrantado, nos parece tan normal ver jóvenes involucrados en pandillas. Venimos de familias desintegradas, pobreza extrema, y la única fuerza viva y real que existe en nuestras comunidades se llama pandilla. Sin embargo, antes de su llegada ya existían grupos de jóvenes con estas características, pero estos estaban fragmentados por geografía e identidad. Luego de algún tiempo, los pandilleros provenientes de California comenzaron a dominar esas formaciones y las convirtieron en un fenómeno más organizado y violento. Las nuevas bandas, conocidas como maras, crecieron con rapidez. Se inició así una nueva etapa de brutalidad que mantuvo de rehén a la sociedad civil durante años. Con la llegada de los pandilleros, El Salvador se dividió en 3 territorios. Unos controlados por la MS, otros por la 18 y las zonas neutrales, donde ninguna de las 2 pandillas logró imponerse pese a constantes combates en busca de plantar bandera.
Esto implicó que los salvadoreños pasaron décadas movilizándose con precaución, pues quienes vivían en barrios controlados por la MS podían peligrar en la zona de la 18. Además, al salir de sus límites, los habitantes tenían que pagar $1 a los pandilleros y otro al volver para evitar enfurecerlos, lo que siempre culminaba en torturas y fusilamientos arbitrarios. Los civiles no fueron los únicos susceptibles a ser abusados y acribillados. En muchos casos, los uniformados recibieron amenazas y ataques espontáneos de parte de las pandillas. Escuchemos un testimonio brindado en 2015 previo al cambio radical propuesto por Bukele. Cuando sos policía y no andas con el uniforme, es cuando más miedo te da porque no puedes salir con tu familia al parque. No les puedes explicar, mi amor, si salimos a la calle estamos latentes a que nos pase algo o a que me maten. El miedo que sentían los uniformados también era experimentado por los comerciantes y trabajadores que tenían que pagar altos montos de dinero. La denominada renta era la principal fuente de ingresos y las maras la justificaban como una contribución o impuesto que tenía como fin la supuesta protección de los vecinos de la comunidad. Esta práctica extorsiva era aplicada principalmente sobre trabajadores públicos y privados, pequeños y medianos empresarios, propietarios e incluso conductores de unidades de transporte público. Llegó a constituirse en una práctica extendida que el Estado no fue capaz de combatir. De hecho, algunas empresas ya incluían esos tributos como parte de sus costos de operación. La dinámica territorial también generó códigos que afectaron la vida común. Por ejemplo, las mujeres que vivían en la zona de la MS-13 debían evitar pintarse el cabello de rojo, pues ese color se usaba en las vecindades del barrio 18. Además, a esta banda se asociaban los tenis blancos marcas Adidas, mientras que los Nike a los miembros de la MS-13. El Salvador se transformó en una zona tribal manejada por reglas escritas con sangre y que se aplicaban con brutalidad en manos de milicias integradas por sicarios y traficantes. Escuchemos ahora el aterrador relato de cómo los familiares de una mujer policía fueron atacados por las maras. La rodearon 10 sujetos y le asestaron 55 impactos de bala. Tenía proyectiles incrustados en su cuerpo, tenía 25 disparos de arma de fuego por atrás y salieron adelante. Otro disparo acá, salió acá. Fue como una lluvia de disparos. La brutalidad relacionada con el fenómeno de las maras salvadoreñas puede ser pensada en 4 direcciones. La guerra entre pandillas rivales, la violencia callejera ejercida sobre los civiles, la represión estatal hacia los delincuentes y las respuestas salvajes de estos contra el Estado. Desde mediados de los 90, esa combinación representó una seria amenaza para el proceso democrático que El Salvador intentó construir luego de la firma de los acuerdos de paz en 1992. Para peor, el creciente nivel de armamento de las pandillas presentaba la posibilidad de que el país centroamericano volviera a sumirse en una guerra. En las zonas controladas por las pandillas imperaba una ley no escrita conocida como ver, oír y callar. Funcionaba así. Digamos que la pandilla roba un taxi de un hombre y él pierde su única fuente de ingreso. Ahora bien, si denuncia el crimen ante la policía, la pandilla se venga violando a su esposa o hija, o incluso matándolo a sangre fría, para después exhibir su cuerpo en zonas públicas a modo de advertencia para el resto de los habitantes. Un laberinto sin salida. How do you feel about the gangs, the gang members that, I mean, you see probably every day? Es un rencor que sientes hacia ellos. Y aún lo siento, pero ya no tanto como al principio, porque una vez a un pandillero le hice bajado y comencé a golpearlo. Y le daba y yo no sentía. Hasta que un compañero me dijo que lo dejara. La violencia ejercida por las maras sacaba lo peor de las personas, rebajándolas al nivel de los pandilleros.
Nuevamente queremos recordarte que estos testimonios corresponden a policías que hablaron en 2015, varios años antes de que comenzara la política actual de seguridad. Pero para llegar a eso tuvieron que pasar muchos intentos previos para solucionar la crisis. En 2003, las maras ya eran uno de los principales problemas del país, y como reacción a esta problemática, el gobierno lanzó una política denominada mano dura, una suerte de precedente fallido a las estrategias que años después aplicó Nayib Bukele. El entonces presidente Francisco Flores desplegó operativos policiales y realizó capturas masivas, pero no fueron suficientes. Al año siguiente, con Tony Saca en el gobierno, el plan Super Mano Dura fue una supuesta continuidad, pero ninguno funcionó. Este abordaje se extendió hasta 2009 y tuvo entre sus principales resultados una importante cantidad de pandilleros encarcelados, lo que a su vez devino en un hacinamiento extremo del sistema penitenciario y posibilitó una reorganización del liderazgo pandilleril, pero esta vez desde la cárcel, así como el establecimiento de nuevas conexiones en todo el país, lo que fortaleció aún más la violencia organizada. En ese sentido, se puede sostener que las políticas de mano dura de los gobiernos del partido Arena, o Alianza Republicana Nacionalista, abrieron una nueva etapa en el comportamiento violento de las maras. Como continuación de esa estrategia, el exmandatario Mauricio Funes intentó pactar con los criminales, pero también fracasó abismalmente. La tregua brindó alivio temporal, pero los beneficios otorgados a los pandilleros los empoderaron para seguir cometiendo delitos cada vez más extremos, similares a los que acontecían en México debido a la presencia de cárteles narco. Medidas posteriores, como clasificarlas como grupos terroristas, aumentar las penas de cárcel para sus líderes detenidos o confiscarles dinero y armas, tampoco dieron un alivio real. A continuación escucharemos el escalofriante testimonio de un miembro de estas bandas que argumenta cuál fue el verdadero motivo detrás de su surgimiento. Por el abandono de este gobierno, de este Estado, de sus mismas porciones territoriales, nosotros tomamos el control de lo que ellos abandonaron. Ahora somos la única fuerza vivas en estas comunidades y es que pedimos ahora la reivindicación de ellos. Suena increíble, pero ellos se postulaban como frentes dignos de reconocimiento legal para operar con la autorización de la ley. Esta cronología infame culmina con un dato vergonzoso para todo el país. En 2015, El Salvador se convirtió en la nación más violenta del mundo, con una tasa de 106 muertes por cada 100.000 habitantes. Ese año se registraron 6.656 homicidios, un tenebroso récord que sumió a la población en el miedo a salir de sus casas. Directamente ligada con la práctica de extorsión, surgió un fenómeno lamentable: el desplazamiento masivo de personas tanto al interior del país como hacia el extranjero. Era cada vez más frecuente que familias enteras fueran despojadas a la fuerza por las pandillas o que huyeran por su cuenta en búsqueda de paz. Ante esto, la policía no hacía más que resguardar la salida de los civiles inocentes de sus hogares. Informes de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como investigaciones académicas y periodísticas, coinciden en que los desplazamientos forzados fueron una realidad durante varios años, pero que los gobiernos de turno se negaron a aceptar. Si ustedes pueden notar, estamos en plena mañana y miren cómo está aquí. Ninguno quiere ni ser firmado, ni salir, ni que se le observe. ¿Por qué? Porque sienten temor. Nosotros salimos, pero no sabemos si vamos a volver. En ese contexto caótico, un joven político que había sido gobernador de Nuevo Cuscatlán emergió con una propuesta nueva para combatir al crimen organizado que dominaba El Salvador. Mediante una campaña basada en el uso de redes sociales y promesas sobre mano dura, Nayib Bukele llegó al poder en 2019.
Su compromiso era borrar a las pandillas del mapa, aunque nadie sabía qué tan exitoso sería este nuevo intento de vencer al principal karma salvadoreño. El joven Bukele se enfrentaba a un desafío que a primera vista parecía imposible de cumplir. Una investigación de la Fundación Inside Crime estimó que en el país había casi 120.000 pandilleros. La Mara Salvatrucha tenía 78.000 y Barrio 18, con sus dos facciones, unos 41.000. En otras palabras, una fuerza equiparable al de un ejército regular, pero lista para cometer los crímenes más sanguinarios que puedas imaginarte. Para vencer a ese enemigo, Nayib Bukele presentó el PCT, o Plan Control Territorial, un programa de varias etapas que buscaba atacar al crimen organizado en todos sus flancos de forma simultánea y efectiva. La primera etapa fue denominada como preparación y contemplaba el despliegue de fuerzas policiales y militares en las zonas de mayor conflicto, con el objetivo de detener a cualquier sospechoso de ser pandillero. La aportación de ropa holgada, zapatillas caras y tatuajes era motivo suficiente para ser esposado y llevado a las comisarías, utilizando métodos brutales de ser necesario. En paralelo se prohibieron todas las visitas a las cárceles, aislando a los criminales que ya se encontraban tras las rejas. Escuchemos las palabras de Gustavo Villatoro, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública. Ya con el acompañamiento de la Fuerza Armada, que mete 7.000 hombres acá, nosotros otros 1.000, pues van a tener nada más dos caminos: o se mueren en la montaña de hambre o se entregan a la justicia. Las siguientes etapas fueron presentadas por Nayib Bukele con los nombres de oportunidades y modernización. La primera se relacionaba con medidas sociales para los pueblos más humildes de El Salvador. Se destinó muchísimo dinero a la construcción de parques públicos, escuelas y otros espacios para evitar el ingreso de los niños en pandillas. En simultáneo a estos programas de corte social, se llevó a cabo una modernización masiva del arsenal policial y militar para combatir a aquellos elementos que ya formaban parte de las maras y que no tenían rehabilitación posible, sin importar qué tantos parques se construyeran. En total se destinaron $109 millones para la adquisición de pistolas, rifles, chalecos antibalas y otros materiales. Esto se complementó con una limpieza de las fuerzas, retirando a uniformados con acusaciones de corrupción. Durante años se supo que muchos oficiales eran socios de las pandillas y que les dejaban el camino libre para realizar sus fechorías. Gracias a todos esos esfuerzos, el 2021 fue el año con menor tasa de homicidios en el país desde 1992, con 18 muertes por cada 100.000 habitantes. Esas noticias que antes ocupaban los medios de comunicación eran ahora reemplazadas con imágenes de detenciones como las que veremos a continuación. El despliegue de militares y policías permitió desbaratar las estructuras de las pandillas, que se financiaban con el cobro de rentas, sicariato y venta de drogas al menudeo. La cruzada de Bukele acabó con el dominio que las maras ejercían sobre el 80% del territorio nacional, lo que incluía prácticamente a todas las ciudades y comunidades productivas. Gracias al avance de las fuerzas de seguridad, desapareció el temor a caminar de noche. Los niños volvieron a jugar en los parques y cualquier persona podía abordar tranquilamente un autobús o visitar otro barrio sin temor a perder la vida por no vestir las zapatillas adecuadas. Ciudades enteras retomaron la normalidad de sus vidas. Gran parte del sector productivo, comercial y de transportes dejó de pagar los cobros de rentas, lo que mejoró exponencialmente la calidad de vida de los empleados y gremios empresariales. Los restaurantes podían atender de noche y repartían comida a domicilio sin que sus motoqueros regresaran baleados al comercio.
Si bien todas las medidas tomadas por Bukele fueron efectivas, era necesario construir un espacio de detención capaz de contener a las decenas de miles de pandilleros detenidos. Fue así que los ingenieros salvadoreños dieron vida a uno de los grandes sueños del primer mandatario: el CECOT, siglas que significan Centro de Confinamiento del Terrorismo. Con más de 23 hectáreas y una capacidad para 50.000 presos, es una de las obras de reclusión más grandes y ambiciosas del planeta. De seguro has visto imágenes de la organización militarizada y el trato que reciben los internos, pero si necesitas un recordatorio, veamos algunos videos de esta impresionante instalación. Entre los métodos de tortura cotidianos, se sabe que los reclusos son obligados a dormir con las luces encendidas y que se los alimenta con lo mínimo indispensable. Los calabozos son pequeños y libres de cualquier tipo de personalización. Asimismo, los recuerdos e imágenes están terminantemente prohibidos para que ese espacio sea lo más austero y hostil posible. Los pandilleros presos realizan ejercicios constantes en los cuales son humillados y golpeados por los guardias, quienes tienen el rostro completamente cubierto para evitar represalias en el mundo exterior. Para aquellos críticos, el CECOT es el ejemplo más claro del espíritu dictatorial de las políticas adoptadas por El Salvador. Si bien el régimen de excepción establecido por Bukele vulnera varias garantías constitucionales, gran parte de la población lo apoyó fervientemente porque las pandillas fueron alejadas de las calles. Los patrullajes de policías y militares se volvieron algo constante y bien organizado que permite controlar todos los ataques nocturnos que se producían en el pasado. Los números hablan por sí solos. Más de 78.000 presuntos pandilleros fueron detenidos, lo que causó que el país redujera su tasa de homicidios por debajo del promedio mundial. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, presuntos atropellos, torturas y muertes en prisión. En los primeros meses de 2022, el presidente Nayib Bukele declaró nuevamente la guerra a las pandillas de El Salvador tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Instituciones de derechos humanos critican los métodos de Bukele, calificándolos como dictatoriales y peligrosos para la democracia salvadoreña. Además, organizaciones que defienden las garantías constitucionales cuestionan las medidas restrictivas respecto al tránsito urbano y ponen en duda si el régimen soluciona el problema de la violencia a largo plazo. Amnistía Internacional brindó datos oficiales afirmando que hay 327 casos de desapariciones forzadas y 235 muertes bajo custodia estatal que deben ser respondidos por la justicia. Sí, que vaya abrazado. Llegue. Otro informe de 2023 calculó que en El Salvador el 1.7% de los mayores de 18 años estaba detenido por cargos relacionados a las pandillas locales, lo que arroja una de las tasas de población penal más altas del mundo. Parte de los prisioneros permanecen en el CECOT, esa mega cárcel construida por Bukele, considerada la prisión más grande de América Latina, con capacidad para 40.000 reclusos y un severo régimen interno. Los presos afrontan juicios colectivos sin derecho a defensa y sus familiares no pueden visitarlos. Cecilia Randeros, ama de casa de 48 años y tía de un reo, se lamenta. Tengo a mi sobrino Alberto de 28 años detenido desde el 7 de agosto de 2022. Él es inocente, no lo hemos podido ver, es una injusticia. Si bien unos 7.000 detenidos han sido liberados,
Grupos de derechos humanos afirman que todavía hay muchos inocentes tras las rejas. Más allá de las polémicas, los resultados son notorios. El clima de seguridad condujo a la reapertura de negocios y ha incentivado el turismo, que en 2023 aportó ingresos por $2.755 millones, 48% más que el año precedente. Sin embargo, la economía sigue siendo asignatura pendiente de Bukele, pues el 30% de los salvadoreños vive en la pobreza y el 10% en la indigencia, según la CEPAL o Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Se estima que el 70% de los trabajadores son informales, mientras que miles de familias dependen de remesas del exterior, que totalizaron $8.181 millones en 2023, el 26% del PIB del país. Pese a las críticas que provienen tanto desde el interior de El Salvador como desde frentes políticos internacionales, en 2024 Bukele logró una reelección histórica y cada vez es más popular entre varios sectores civiles. En el presente, el primer mandatario salvadoreño proclama que su país es el más seguro del continente, gracias a sus políticas de ataque al crimen organizado y el funcionamiento excepcional del SECOT. De ser el país más violento del planeta a tener uno de los índices más favorables de toda Latinoamérica. En los últimos años, El Salvador ha vivido un cambio radical en sus políticas de seguridad interna, pero también ha despertado críticas y acusaciones de violaciones a los derechos humanos. En el centro de toda esta polémica se encuentra este hombre, Nayib Bukele, presidente de El Salvador y enemigo número 1 de las pandillas más peligrosas de la región. Sus métodos extremadamente violentos han sido tan eficaces como cuestionados. Es por eso que en este nuevo video de Militarmente queremos analizar en detalle su gestión, una que ha logrado lo que muchos consideraban imposible: expulsar a las pandillas de las calles. ¿Cómo lo logró? Acompáñanos a descubrirlo. Durante décadas, El Salvador estuvo a merced de gobiernos militares autoritarios que provocaron levantamientos campesinos y enfrentamientos con países vecinos como Honduras. El panorama cambió a finales de los 70, cuando la tensión social decantó en una violenta guerra civil. El país se vio desangrado por un enfrentamiento entre el ejército regular y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Con más de 75.000 víctimas y 15.000 desaparecidos, el conflicto dejó cicatrices difíciles de sanar. Ten en cuenta que la población era de tan solo 4.2 millones, por lo que cerca del 2% del país murió en poco más de 15 años. Las batallas continuaron hasta mediados de los 90, siendo 1997 el año en que se da por finalizado el proceso de pacificación. Sin embargo, la paz de posguerra no duró demasiado. Las calles salvadoreñas fueron lentamente cooptadas por las pandillas o maras, siendo la más famosa de todas la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13. La violencia criminal estuvo en constante aumento por varias décadas, tocando un techo infame en 2015, cuando El Salvador fue declarado como el país no en guerra más peligroso del planeta, con unos 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tiroteos y riñas callejeras eran cosa de todos los días, y los dos factores en común eran la anomia policial y la presencia de pandilleros cada vez mejor armados. Las maras tenían una variedad de negocios que incluían el narcotráfico, el control del transporte público, el cobro de cuotas por protección, la prostitución y el tráfico de personas. Para llevar a cabo estas actividades ilícitas, se implantó la ley de ver, oír y callar. Es decir, que si un ciudadano salvadoreño veía a algún pandillero realizando un crimen, debía callar la boca. De lo contrario, sería eliminado de inmediato.
Las maras conformaron un negocio rentable que movilizaba millones de dólares, por lo que dentro de su bolsillo había políticos, policías y militares que hacían la vista gorda ante la situación caótica en la que estaba sumergido el país. Cuando el gobierno decidió actuar ya parecía ser demasiado tarde. No bastaba con militarizar la policía o acentuar los controles. Del otro lado había sicarios bien armados y listos para matar y morir por su clica o facción pandillera. En ese contexto, toda la sociedad buscaba una solución para poner fin a décadas de violencia. Es entonces cuando entra en juego una nueva figura política, un joven empresario de poco menos de 30 años llamado Nayib Bukele. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Así he trabajado siempre en mis empresas. Sin embargo, creo que es tiempo de trascender y trabajar en la construcción de nuestro país y sobre todo de mi municipio, Nuevo Cuscatlán. Bukele ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán en 2012 como parte del partido de izquierda FMLN. Su popularidad creció gracias a la apertura de centros de salud y la reducción histórica del analfabetismo, pero su éxito más llamativo fue convertir a Nuevo Cuscatlán en una de las zonas más seguras del país. En 2015, ya como gobernador de San Salvador, capital salvadoreña, repitió su éxito en las áreas antes mencionadas. No obstante, pronto sus discrepancias y sus métodos provocaron que fuese expulsado del FMLN en 2017. Allí comienza el furioso ascenso de Nayib Bukele como rostro de nuevas ideas, su propio frente político. Ahora saltemos en el tiempo hasta las elecciones presidenciales de 2019. Bukele optó por distanciarse del resto de los candidatos mediante una campaña bastante particular, en la que utilizó más sus redes sociales que los medios de comunicación tradicionales. El joven empresario apuntaba a la corrupción de políticos, policías y militares como la principal causa de los problemas de violencia que aquejan El Salvador, y a diferencia de sus competidores, él tenía dos gestiones exitosas para sustentar sus promesas de cambio. Esa esperanza que nos impulsa a cada uno de nosotros ahora. Esa es la misma esperanza que nos dará la victoria el 3 de febrero, en primera vuelta. El domingo 3 de febrero de 2019, más de 2.7 millones de salvadoreños se dirigieron a las urnas para elegir a su nuevo mandatario. El resultado fue arrollador. Nayib Bukele ganó con más del 53% de los votos, superando ampliamente a sus competidores. Era el comienzo de un cambio radical en las políticas de seguridad a nivel nacional, las cuales despertaron admiración y polémica en partes iguales. La principal promesa de Bukele durante su campaña fue erradicar la violencia generada por las maras, en especial por MS-13, la más poderosa y mejor armada de todas. Para ello presentó un plan detallado conocido como PCT o Plan de Control Territorial, un programa de varias etapas que progresivamente planeaba retomar el control de las calles. La primera de esas etapas fue de preparación y comenzó a las pocas semanas de que Bukele asumiera la presidencia. Consistió en el despliegue de fuerzas policiales y militares hacia las zonas más peligrosas del país para apaciguar primero los puntos de mayor violencia y luego replicar esa táctica hacia el resto del territorio. En simultáneo se prohibieron las visitas y la comunicación con el exterior en las cárceles de alta seguridad, quebrando así las redes que unían a los líderes apresados con las pandillas en las calles. En muchos sentidos se trató de una táctica militar que rompió la estructura de organización de las maras. Fue un golpe de impacto que dejó sin liderazgo a los pandilleros de menor rango, generando incertidumbre entre sus filas. Era momento de pasar a la siguiente etapa. La segunda fase del Plan Control Territorial es una fase que va a las comunidades, que lleva el Estado a las comunidades. Es la fase que denominamos oportunidad. Esta fase lleva el Estado a las comunidades, con salud, con educación, con construcción de calles, iluminación, construcción de bibliotecas, canchas para nuestros jóvenes. Como marcaba el presidente salvadoreño, el segundo paso se conoció como oportunidades. Y este punto tenía más que ver con la prevención que con medidas directas contra las pandillas. El objetivo de Bukele era generar un clima social adecuado para poder emprender la parte más desagradable del PCT.
Es por eso que mediante préstamos bancarios se invirtió mucho dinero en la construcción de parques públicos, escuelas y espacios de contención para evitar que los más chicos se unieran a grupos criminales. Esto daría lugar a la fase 3, que es la que no habíamos anunciado, es la que vamos a llamar modernización. Y con esa fase vamos a dotar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada de todo lo necesario para combatir el crimen. Como escuchamos, la etapa 3 fue denominada modernización y su nombre es bastante explicativo. Era necesario renovar el arsenal y el equipo tanto de la policía como del ejército, por lo que se destinaron nada más ni nada menos que $109 millones para la compra de drones, armamento táctico, helicópteros y chalecos antibala. El problema es que para lograr el préstamo de ese dineral, Bukele necesitaba el apoyo de la Asamblea Legislativa, formada por políticos de otros frentes que veían con malos ojos el plan presidencial antipandillas. Esto retrasó muchísimo la puesta en marcha de la tercera fase, pero la solución para Bukele vino en la forma de un misterioso virus que aparentemente provino de China. Durante 2020 todo el país se enfocó en el cumplimiento de las medidas de sanidad y el control de la pandemia. Lógicamente, la criminalidad bajó, ya que prácticamente todos los negocios estaban cerrados y gran parte de la población vivía en sus casas. Así fue como llegaron las elecciones legislativas de 2021, en las cuales el frente de Bukele arrasó. Ahora contaba con el apoyo político para obtener los fondos necesarios y completar la fase 3. Esto puso en marcha la fase 4, la de incursión, durante la cual se incorporaron miles de efectivos policiales y militares para poder mantener un control cercano en zonas conflictivas. Se estima que en 5 años El Salvador pasará de 20.000 a 40.000 soldados gracias a estas medidas. Debido al refuerzo de las fuerzas de seguridad y con la reducción de tránsito generada por la pandemia, 2021 fue el año con menor tasa de homicidio en el país desde 1992, con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Recuerda que en 2015 esa cifra era de 103 muertes por igual cantidad de salvadoreños. Sin embargo, 2022 deparaba un fin de semana trágico que se inscribió como uno de los capítulos más sangrientos en la historia del país. Entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, una ola de homicidios y ataques espontáneos tomó por sorpresa a El Salvador. Parecía como si las pandillas hubiesen decidido cobrar venganza sin ningún objetivo en específico. Cada ciudad y municipio se transformó en un infierno. Balaceras, robos y apuñalamientos regaron las calles con sangre. En total, más de 60 personas fueron asesinadas en un solo fin de semana. Existen varias teorías respecto a esta violenta respuesta. Algunos afirman que Bukele tenía una tregua secreta con las maras a cambio de mejores tratos carcelarios y que ese pacto se rompió por algún motivo. Otros apuntan que el gobierno desbarató las rutas comerciales de la droga, por lo que los criminales decidieron enviar un mensaje. Al día de hoy, la causa continúa siendo motivo de especulaciones. ¿Qué hizo Nayib Bukele ante este panorama tan amenazador? Simplemente redobló la apuesta mediante la fase 5, la de extracción. Y ahora viene la fase 5, que es la parte de extracción de los criminales que aún quedan en esas comunidades, que aún quedan en todos los lugares de nuestro país, en nuestras ciudades, en el campo. Básicamente en cualquier lugar aún quedan pandilleros, pocos, pero aún quedan y tenemos que ir y extraerlos. A finales de marzo de 2022 se puso en funcionamiento un estado de excepción de 30 días para pacificar las ciudades y apresar a los responsables del fin de semana sangriento. Si te preguntas qué es precisamente un estado de excepción, es un período durante el cual se suspenden algunos derechos constitucionales de la población, dando mayor poder a la policía y el ejército. Básicamente se podían realizar allanamientos, detener a civiles e interceptar comunicaciones sin obstáculos. Más allá de los resultados positivos, esta metodología recordó demasiado a tiempos dictatoriales en los cuales las autoridades tenían la potestad de hacer lo que quisieran con el pueblo. Es por ello que muchos organismos denunciaron las medidas como anticonstitucionales. No obstante, el plan de Bukele fue efectivo.
En pocos días se detuvieron a cientos de pandilleros, se logró desbaratar numerosos negocios ilegales de fabricación y transporte de narcóticos, lo que puso en jaque a toda la estructura de las maras. Si no hay dinero, los soldados dejan de estar tan dispuestos a matar y morir por sus jefes. Al mismo tiempo se cortaron nuevamente todas las vías de comunicación de las cárceles con el exterior, se extendieron las penas de los pandilleros ya detenidos y se militarizaron las instalaciones carcelarias para evitar cualquier riesgo de levantamiento interno. Más adelante conocerás la versión final de esas cárceles. El golpe a las pandillas fue letal y esto incluye la destrucción de símbolos importantes para sus miembros. Lo que estás viendo es un operativo llevado a cabo en noviembre de 2022. Bukele envió a cientos de reclusos a destruir las tumbas de pandilleros caídos en combate. Se trataba de lápidas y sepelios lujosos, con frases que se regocijaban en la carrera criminal de los mafiosos fallecidos. En la guerra lo simbólico tiene tanto peso como lo material. Este fue un mensaje contundente a la criminalidad. Ni siquiera la muerte los salvará de la justicia. Al día de hoy el estado de excepción sigue en vigencia. El éxito de esos 30 días fue evidente, por lo que el gobierno de Bukele decidió extenderlo indefinidamente. En solo un año las fuerzas salvadoreñas arrestaron a casi 70.000 personas. El problema es que las voces más críticas afirman que gran parte de ese porcentaje no corresponde a pandilleros peligrosos. Para darle lugar a esa enorme población carcelaria, Nayib Bukele puso en marcha el paso final de su plan de control territorial, el CECOT, o Centro de Confinamiento del Terrorismo. Se trata de una gigantesca cárcel especialmente construida para el encarcelamiento de pandilleros. Con más de 23 hectáreas y una capacidad para más de 40.000 reclusos, es una de las obras de confinamiento más grandes y ambiciosas del continente. Es un espacio totalmente vigilado, con una seguridad militarizada que lo asemeja bastante a un campo de concentración. Una comparación para nada feliz, pero que es bastante evidente al ver la estructura del CECOT. Es por medidas como esta que el plan de Bukele ha sido señalado por las Naciones Unidas, Estados Unidos y numerosos organismos internacionales, acusándolo de brutalidad excesiva y maltratos intracarcelarios que incluyen la muerte de pandilleros a manos de oficiales de seguridad. A esto hay que sumarle la detención indiscriminada durante el estado de excepción. Según cálculos del sindicato policial, 1 de cada 6 presos es inocente, lo que ha saturado el sistema judicial. Analizar la estrategia de Nayib Bukele no es una tarea sencilla. Por un lado, tuvo una respuesta efectiva contra una de las amenazas más grandes a las que se ha enfrentado su nación, obteniendo resultados únicos en toda Latinoamérica. Por algo tiene una popularidad de más del 90% de cara a su reelección. Por el otro, las denuncias de maltratos y detención de inocentes son reales, y se estima que casi 12.000 personas se encuentran injustamente detenidas en las nuevas cárceles militarizadas. ¿Tú has visto muchas personas frente a ti? Claro que sí, en mis brazos he visto muchos hermanos. Claro, en enfrentamientos de pandilla, rafagueadera, machetazos, puñaleadera. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? ¿Ustedes realmente no le tienen ese miedo? La cosa es que no, es así. Mejor que se cuide la muerte de uno, hermano. Sin miedo a la muerte ni a la cárcel. No hay condena ni en esta tierra ni en el más allá que pueda aplacar la furia y el apetito destructivo de los pandilleros de la Mara Salvatrucha. Son el enemigo número 1 de la seguridad de El Salvador, y es por eso que el presidente Nayib Bukele les ha declarado una guerra abierta y feroz de la que solo un bando puede salir vencedor. Si bien los resultados obtenidos por el mandatario han dado una luz de esperanza a todos los salvadoreños, lo cierto es que los delincuentes juran que jamás se detendrán, al menos hasta que cada uno de ellos esté 6 metros bajo tierra. En esta nueva entrega de Militarmente te proponemos descubrir si la mano dura de Nayib Bukele realmente puede erradicar el flagelo de las pandillas,
o si se trata de una maldición destinada a perdurar. La mara, como los malos hábitos, las drogas, nunca van a desvanecerse, hermano. Pueden imponer mano de hierro, pero jamás van a desaparecer. Desde que los fundadores de la pandilla fueron repatriados de Estados Unidos a El Salvador a mediados de los años 90, la Mara Salvatrucha, o MS-13, ha extendido sus redes a lo largo de todo el continente. Es por eso que en el presente hay operadores de esta organización presos en numerosos países de la región. Los criminales salvadoreños que escuchamos en la introducción del video se encuentran cumpliendo una larga condena en una cárcel en Nicaragua, pero pese a los años que le quedan por delante, aún no han dejado de lado sus hábitos ni su apetito delictivo. Bueno, presos por homicidio, los 3 estamos por homicidio. Homicidio y está normal, hermano. Los rostros de esos hombres son mapas del crimen organizado, un cruel reflejo del legado que ha dejado para Latinoamérica la Mara Salvatrucha. Sin embargo, ellos sonríen y bromean respecto a su prontuario. Es que para estos asesinos, cada tatuaje y cicatriz es una medalla obtenida en batallas urbanas, donde acabaron con la vida de personas inocentes por rédito económico o estatus dentro de sus frentes criminales. Lo más tenebroso es que ni siquiera las rejas y los guardias armados de una prisión pueden cortar el lazo que tienen estos delincuentes con sus hermanos pandilleros. Aún en las celdas, tienen contacto constante con las calles y con sus compañeros, organizando ataques a rivales, secuestros extorsivos, asesinatos intracarcelarios por dinero y tráfico de sustancias ilegales tanto dentro como fuera de los penales. Este ha sido el principal obstáculo a la hora de plantear una verdadera reincorporación de estos hombres a la sociedad. ¿Cómo podrían convertirse en ciudadanos funcionales si estando presos continúan perpetuando sus actividades ilegales? O peor aún, en ningún momento esos pandilleros de la Mara Salvatrucha muestran arrepentimiento o pesar por los actos cometidos. Por el contrario, se regodean en la sangre derramada, ya que cada gota los vuelve más importantes. A algunos de ellos que dicen que están por homicidio, pregúntale si le genera eso un remordimiento. Ellos saben que ellos le quitaron la vida a alguien. Remordimiento, sinceramente no. Eso no nos genera remordimiento de nada. Porque ya lo que pasó ya pasó. Y ya lo hicimos. Entonces el remordimiento ya no lo tenemos que tener. Lo que pasó ya pasó. Con esa frialdad describe los oscuros acontecimientos que lo llevaron a pasar largos años tras las rejas. Es que las pandillas no solo son una bestia que propicia el crimen y las actividades ilícitas, sino que también se conforman como verdaderas familias con rituales y símbolos de identidad que buscan afianzar los lazos de sus integrantes. La pertenencia a un grupo como MS-13 es un sueño para muchos niños de zonas marginales y humildes que buscan una salida rápida para la miseria que les ha tocado experimentar. La falta de trabajo, la discriminación y el contacto temprano con las drogas y la violencia son factores determinantes que van marcando un camino oscuro. Los grupos delictivos funcionan de manera similar a los ejércitos regulares. Para sobrevivir, necesitan de un recambio generacional constante. Sangre fresca dispuesta a matar y morir por una causa común. Para ello se encuentran en constante reclutamiento, prometiendo ganancias monetarias, mujeres, estatus y protección. Sin embargo, está claro que todos esos beneficios tienen un precio altísimo. Ser miembro de una Mara implica transformarse en un soldado al servicio de los objetivos de la organización, por lo que morir acribillado en un enfrentamiento con rivales o con la justicia es una posibilidad real. Es un sacrificio al que los reclutas deben someterse si desean convertirse en auténticos mareros. En el pasado, al ingresar a MS-13, se llevaba a cabo un ritual de iniciación salvaje que consistía en una paliza con garrotes que duraba 13 segundos. Luego el postulante debía completar una serie de desafíos para probar su dedicación a la pandilla.
Sin embargo, en el presente esto ha cambiado. Ahora, para confirmar el ingreso a la Mara Salvatrucha, un joven debe cometer un acto ilícito altamente violento que deja en claro sus intenciones, como también su falta de escrúpulos. Es un bautismo de sangre del que no hay vuelta atrás. Tiene que ser su misión, hermano. Brincando adentro es una misión. Porque hoy en día lo pongámosle pues en su posición, los 13 segundos de una golpiza no vale la pena, eso ya lo equipiamos, hoy en día estamos autorizados. Hoy en día, bueno hermano, vaya a quitar a aquel perro con rabia, ejecútelo. Luego de completar esa misión y de demostrar de qué están hechos, los reclutas pasan a ser miembros activos de la Mara Salvatrucha, participando en todas las actividades de la organización. Estas pandillas son un círculo cerrado en el cual los integrantes pasan la mayor parte del tiempo juntos, formando lazos de hermandad inquebrantables. Esto no es solamente por el espíritu fraternal del MS-13, sino que sirve de estrategia de conservación. El sentido de pertenencia es una forma de evitar traiciones y delatores en potencia. Por lo general, los mareros son fieles a su grupo y prefieren morir antes que delatar o colaborar con las autoridades. Como te adelantamos, el caso de los pandilleros entrevistados es bastante curioso, ya que si bien forman parte de la Mara Salvatrucha, no se encuentran apresados en El Salvador, sino que pasan sus días en una prisión en Nicaragua. Si bien es un penal duro y con una cotidianidad muy cruda, de seguro no se asemeja para nada a lo que viven los mareros salvadoreños. Es que en ese país, las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Nayib Bukele plantearon una guerra directa contra las pandillas. El plan del presidente incluyó varios pasos de acción para no solo atrapar a los criminales, sino también cortar sus redes monetarias, sus contactos con la calle y aislar por completo a los líderes que ya se encontraban tras las rejas. Sobre esa situación, los delincuentes aseguran que pese a los duros golpes recibidos, ellos siguen en crecimiento. El tema de Nayib Bukele, ustedes tienen a muchos amigos que ahora mismo están presos, muchos hermanos que están presos que ustedes conocían. Claro que sí, claro que sí. Y él se está reuniendo y a diario todos los miércoles suben a la gente a esta presión ya y a diario estamos creciendo también, hermano, necesitamos. Tal como indica el criminal, pese a las restricciones que impone la ley, estos grupos continúan en crecimiento mediante una extensa red de comunicación que les permite organizar todo tipo de actividades ilícitas. Desde las más fundamentales como robos, a operaciones más complejas como secuestros o asesinatos por encargo. En muchas ocasiones las órdenes son dadas directamente desde la cárcel. Los capos apresados son quienes bajan el pulgar y los sicarios en el exterior quienes ejecutan el fusilamiento. Esto convirtió las calles de El Salvador y otros países en un infierno. Antes de la asunción de Nayib Bukele el 1 de junio de 2019, el país se encontraba en una situación crítica. Los capos de frentes como el MS-13 se impusieron como líderes regionales, marcando la ley en comunidades enteras que quedaron a merced de la voluntad de los pandilleros. Allí no tenía cabida ni la policía ni la justicia. Los únicos que tenían voz y voto eran los pistoleros que se paseaban como auténticos reyes sin corona. Los barrios se transformaron en territorios vigilados y totalmente restringidos. Eran propiedad de pandillas específicas que controlaban quién transitaba las calles y en qué horario lo hacían, imponiendo severas restricciones a los mismos habitantes. Para entrar a sus propias casas, los vecinos debían solicitar permiso para evitar malos entendidos que podrían terminar en un doloroso castigo por parte de los pandilleros. Además de ejercer el control total de la vida de los vecinos de las barriadas, el MS-13 también buscaba obtener jugosos réditos económicos. Es por eso que realizaban diversos cobros a los habitantes. El castigo para aquel que no accedía era una paliza brutal que podía ser culminada con una mortal lluvia de plomo. En definitiva, los asesinos mareros construyeron su propio sistema de impuestos totalmente ilegal.
desde el pequeño vendedor que le cobraban $1 por día, hasta los repartidores que tenían que pagar una cuota mensual, los vehículos que entraban con la gaseosa, con la pizza, esos tenían que pagar a veces por entrar a la colonia, pero si ya tenían un contrato de extorsión, digamos, de servicio, entonces tenían una cuota. Directamente ligado a la práctica de extorsión, surgió un fenómeno paralelo muy triste. Miles de familias y comunidades fueron desplazadas, tanto hacia el interior del país como hacia el extranjero. Barrios enteros se transformaron en zonas fantasmas, repletas de casas vacías que pertenecieron a personas que huyeron de la crueldad de las pandillas. Así fue como el accionar de las guerrillas urbanas alteraron duramente la demografía de El Salvador. En las zonas controladas por las pandillas imperaba una ley no escrita conocida como ver, oír y callar. El funcionamiento era bastante sencillo. Cuando un integrante de la Mara Salvatrucha cometía un crimen, los testigos debían permanecer en el más profundo de los silencios, evitando cualquier tipo de colaboración con la policía. En caso de no obedecer a esa regla, el precio a pagar era no solo la muerte del soplón, sino la tortura y ejecución de toda su familia, amigos y de sus mascotas. Ese era el nivel de seguridad que había en El Salvador. Los soldados mismos, para evitar ser asesinados, tenían que pagar donde ellos vivían al pandillero o negar que eran soldados. Cuando el pandillero no sabía que era soldado, pero ellos decían que venían a trabajar en los Uber o de repartidores o de peluqueros para que no les hicieran nada. Tal como indica el ministro de Defensa salvadoreño Merino Monroy, las fuerzas de seguridad se veían totalmente inútiles ante los grupos de la delincuencia organizada. Los pistoleros no solo contaban con armamento pesado como pistolas, rifles y algunas ametralladoras, sino que su cualidad principal era la de no tener escrúpulos. A los asesinos de MS-13 no les importaba entablar una balacera en una zona densamente poblada, en la cual se ponía en riesgo a cientos de inocentes. Esa brutalidad terminaba siendo una ventaja clara a la hora de combatir a la policía, la cual debía operar bajo un sistema de normas estrictas y rígidas que limitaban su capacidad de adaptación frente a una amenaza en constante evolución. Por su parte, las maras actuaron de forma inteligente, aislando paulatinamente a las comunidades hasta el punto en que ni el ejército ni los policías tenían la autorización de ingresar. En la mayoría de esas comunidades, de esas colonias, la policía en algunas no entraba y donde entraba estaba sometida a lo que decían las pandillas. Y obviamente tenía que haber algo que viniera a marcar la diferencia. Y eso fue la Fuerza Armada. Se comenzó a notar que el apoyo de la Fuerza Armada a la Policía Nacional Civil era importante y determinante para lo que se quería. El caos en que estaba sumido el pueblo salvadoreño llegó a un piso histórico en el año 2015, cuando en el país se registraron 106 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que El Salvador fue la nación más violenta del planeta. En total acontecieron 6.656 homicidios, un tenebroso récord que sumió a todas las comunidades en el miedo a salir de sus casas. Era evidente que la única salida de semejante infierno era con un cambio radical en todos los niveles de la seguridad pública. Es así que en junio de 2019 entra en juego un joven y desconocido político que pronto se transformó en uno de los presidentes más polémicos del planeta. Desde el inicio, el método aplicado por Nayib Bukele buscó desestabilizar por completo la jerarquía de organizaciones como la Mara Salvatrucha, poniendo en suspenso muchos derechos de los prisioneros como la comunicación con el exterior, las llamadas telefónicas y las visitas. Esas medidas polémicas se complementaron con redadas masivas tanto para atrapar a asesinos de MS-13 como también para destruir sus laboratorios de producción de droga y los locales donde llevaban a cabo actividades como la esclavitud sexual de mujeres o la venta de alcohol robado.
Las requisas policiales se hicieron cosa de todos los días bajo la premisa de que la seguridad nacional comenzaba siempre por el hogar. Buenas. Nos permite el ingreso a la vivienda. Fíjese que andamos en plan casa segura. Utilizar al ejército para medidas de seguridad interna le valió duras críticas a Bukele, pero el presidente y su equipo de funcionarios respondieron explicando que una situación insoportable como la de El Salvador necesitaba de medidas extraordinarias. El recrudecimiento en los operativos de seguridad fue tal que se instauró una ley de cero tolerancia con los tatuajes. Es que las pandillas centroamericanas suelen utilizar esas marcas como símbolos de estatus, de los crímenes realizados y como señal de pertenencia a una célula específica de la organización. Durante los primeros meses de la gestión de Bukele, la simple portación de un tatuaje relacionado era motivo suficiente para ser detenido, procesado y evaluado por parte de la justicia. En ese contexto se denunciaron numerosas aprehensiones arbitrarias y golpizas a jóvenes que nada tenían que ver con las maras. De parte de las autoridades la respuesta siempre fue la misma. Estamos luchando contra una bestia peligrosa. Al hacerlo, hay un margen de error. Para tratar de escapar del duro brazo de la justicia, los criminales intentaron ocultar su identidad mediante todo tipo de estrategias que rápidamente fueron identificadas por las autoridades. Todavía hay remanentes de pandillas que falta que capturarlos. Ahora se esconden los tatuajes, se esconden la forma de caminar, incluso la forma de hablar. La gestión de Nayib Bukele trató de abarcar el problema en toda su dimensión. No solo encarceló a los sicarios y jefes de las pandillas, sino que también mantuvo una fuerte vigilancia sobre sus familiares para evitar que los capos continuaran manejando el negocio desde la cárcel. En simultáneo estableció nuevas reglamentaciones intercarcelarias que fomentaban el trabajo obligatorio para resarcir los daños que las maras le provocaron a la sociedad. En este aspecto, el presidente también apuntó a pequeñas humillaciones simbólicas. En una ocasión, una cuadrilla de presos fue llevada a los cementerios donde descansaban pandilleros caídos. Allí había lápidas jugosas con cuadros y joyas, casi como monumentos para recordar a los pistoleros. Pero esa época había llegado a su fin. Bukele ordenó la destrucción de esas construcciones, lo que supuso un duro golpe al orgullo de las pandillas. Sin embargo, no había nada que éstas pudieran hacer al respecto. Se estaban enfrentando a un enemigo con decisión y firmeza, algo que nunca antes habían experimentado. El grupo de criminales que se encuentra tras las rejas en Nicaragua sabe que en El Salvador su destino hubiera sido muchísimo peor, pero que de a poco el efecto Bukele va expandiéndose en toda la región. La verdad que en El Salvador está peor que aquí. Hoy en día están cambiando las leyes y están igual a como están en El Salvador ya. Más allá de cualquier crítica, las duras políticas implementadas por el gobierno funcionaron. Las tasas de homicidio en El Salvador se redujeron notablemente, pasando de ser el país más peligroso de la región, con el índice de asesinatos más alto, a ser uno de los más tranquilos. Actualmente, las calles volvieron a ser transitadas por civiles sin temor a que los infames mareros los detengan para golpearlos y robar sus pertenencias. Sin embargo, esa victoria es cuestionada por muchos que consideran que es cuestión de tiempo para que las pandillas tomen revancha. Los criminales detenidos en Nicaragua opinan algo similar y pronostican tormentas sangrientas en el futuro. La mala, como los malos hábitos, las drogas, nunca van a desvanecerse, hermano. Pueden imponer mano de hierro, pero jamás van a desaparecer. Si bien las palabras de los pandilleros detenidos son duras, es una opinión que comparten muchos expertos. Para algunos analistas de seguridad, hay miles de elementos que ya se encuentran más allá de cualquier posibilidad de reintegración a la sociedad. La adopción de las reglas salvajes de las maras fue tal que sus cerebros entienden la vida solo a partir de las brutales normas de las pandillas.
que hay 3 generaciones que no podemos rescatar psiquiátrica ni psicológicamente hablando, porque su mundo es la mara, nosotros somos los raros, los malos, y para ellos no los podemos rescatar y son de los que ya hay muchos en el Secot. Misael Rivas se refiere al Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyas siglas son Secot, una espectacular prisión de máxima seguridad construida en tiempo récord, con el propósito de alojar a los criminales más peligrosos de todo El Salvador. Dentro de ese lugar, las medidas de aislamiento, contención y castigos son más severas que en cualquier establecimiento de Latinoamérica. El Secot está pensado para ser un infierno de concreto y acero, iluminado por intensas luces blancas las 24 horas del día. Ese espacio liminal es el hogar de miles de asesinos crueles que pasarán el resto de sus vidas tras las rejas. Para los que van a Secot, no hay mañana. Es que no van a salir, ¿va? O ustedes en sus países son conformes de sacar a la calle a un asesino serial. ¿Por qué no lo sacan ustedes? Y usted quiere que yo saque a los míos. La pregunta del ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador es una que los funcionarios de Nayib Bukele han realizado a lo largo de los últimos años para responder al duro cuestionamiento recibido por las medidas aplicadas. Lo cierto es que la realidad de la nación centroamericana ha cambiado drásticamente. Ya no se ven sujetos armados y con el rostro enteramente tatuado amedrentando a vecinos y comerciantes. Tampoco se reportan asesinatos, violaciones y robos a diario. Superficialmente se ve casi como si Bukele hubiera encontrado la fórmula mágica para revertir el destino de una nación que parecía condenada. Sin embargo, tratándose de las maras, no hay que descontar un eventual resurgimiento con la misma brutalidad de antaño. Solo el tiempo dirá si las medidas aplicadas por el gobierno salvadoreño lograron su cometido, o si la paz actual es solo un oasis temporal en medio de un repugnante páramo de violencia. De esta manera llegamos al final de un video que refleja fielmente la crisis de seguridad que se vive en América Latina. Si te gusta este contenido y quieres saber más al respecto, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar las notificaciones del mismo. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.